Dios Padre, te alabamos porque tú eres bueno. Tu obra, Señor, es suficiente. Lo que has hecho en la cruz, Señor, cautiva nuestras vidas. Y tu Espíritu Santo que nos ha sido dado esté iluminando en esta mañana a través de tu palabra nuestro entendimiento para comprender lo grande que eres, maravilloso, poderoso, y lo que has hecho por nosotros sin merecerlo. Que tu palabra pueda ser fielmente expuesta, pero también fielmente practicada por cada uno de tus siervos, de tus hijos. Que nos ayude, Señor, como iglesia local, para que nuestra vida espiritual, personal, esté comprometida contigo y traiga y resulte en un mayor servicio y compromiso. Por favor, Señor, en lo profundo del corazón tú puedes trabajar y ir a lo profundo porque tú conoces el interior de lo que hay en cada uno de nosotros. Pero no podemos crecer por adición ni por sumar cosas, sino por el nutrirnos, alimentarnos, por lo más sustancioso que tenemos, que es tu palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de ella. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hoy tenemos Segunda de Pedro capítulo 3. El otro día hemos hablado sobre Primera de Pedro capítulo 2 del 1 al 3. Para el crecimiento se necesita la leche. Y hemos dicho que el niño, así como está esperando ansiosamente el pecho de su madre o ser amamantado por su madre, la leche proporciona los nutrientes adecuados para el crecimiento y desarrollo del niño. Así es la palabra de Dios no adulterada, sin contaminación. Bien simple. Ahora es interesante que el patrón que Pedro hace sobre el crecimiento, tanto en la vida física que necesitamos crecer y nutrirnos a través de la alimentación, como en la parte espiritual, es en forma análoga, la comparación es igual. No se crece de afuera adentro, se crece de adentro hacia afuera. La iglesia local no crece por adherir personas, crece por el nutrirse por la palabra. Eso es básico. Ahora vamos a ver 3 capítulos importantes de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, 2 y 3. ¿Está bien? Pasa que hasta que se edite el video yo lo menciono para los que quieren escribirlo. Capítulo 1 va a hablar de la seguridad del creyente, de lo que tiene en Cristo, ¿sí? Dado por Dios. Capítulo 2 va a hablar de los falsos maestros, como hubo también falsos profetas. ¿Qué hacen los falsos? Introducen herejías destructivas, ¿sí? Artificiales, son artífices en este, ¿sí? Porque no solamente son lo que enseñan, sino sus métodos que utilizan para arrastrar a las personas y sacarlos de la gracia o usar de la gracia como una forma de libertinaje. Decir que la gracia está todo bien, Dios ama a todo, pero hagamos lo que querramos, no importa cómo vivimos. Y eso es un error muy grande. Cada uno tiene que examinarse hacia las Escrituras. Las Escrituras son las que tienen que lidiar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestra voluntad. Ahora, Pedro, ¿por qué habla esto? En la primera carta, Pedro dice que los problemas eran externos. ¿Se acuerdan? Los cristianos habían sido perseguidos, estaban siendo perseguidos por Nerón, este tirano, para mí, diabólico, un hombre que no quería a nadie. Por eso no le pongan a su perro Nerón, por favor, ¿sí? Y otra cosa importante, mató a varios de su familia, incendió Roma. Pasa que Noah sabe sobre el diluvio que hubo con el arca, entonces él no quiere saber nada de juicio. Cuando incendió Roma, dice que eran los cristianos los que fueron a incendiar Roma. Ustedes busquen cualquiera. Pueden buscar Justo González, biografía de, qué sé yo, de John McDowell, evidencia que existe un veredicto, de un montón de historiadores cristianos, y todos dicen lo mismo. ¿Está bien? Corroboran que este emperador era un asesino. Y casi todos los emperadores hacían proclamar Dios, acuérdense, de paso. Muy parecido a lo de Faraón. Pero los cristianos lo ponían, como dije, como luminares, ¿no? Lo sacrificaban, como ahí, al vituperio, expectación, culpables. La iglesia iba a ser perseguida, porque la iglesia también iba a estar fortalecida para padecer el sufrimiento por causa de Cristo. La causa era Cristo, no sus pecados personales. Esto es muy importante entender. El apóstol Pedro le decía, van a tener diversas pruebas, así que tienen que permanecer firmes en la esperanza. Primera carta. En la segunda carta lo que habla es el conocimiento, ya no solamente la esperanza, el conocimiento. El conocimiento es vital, pero la gracia también.
Hoy vamos a hablar de esto. No hay mejor defensa que un buen... Vamos, profe. Argumento. ¡Ataque! La usan en el fútbol, pero es un sentido bélico. Algún chino se le ocurrió en un momento de guerra y dijo, no hay mejor defensa que un buen ataque. Argumentos también tenemos que tener muchos y fundamento también. No puede argumentar muy bien, pero tiene que tener fundamentos, ¿ok? Pedro va a dar argumento y fundamento de por qué necesitamos ante un ataque una buena defensa. Pero no hay mejor defensa que un buen ataque, tenemos que estar preparados. La vigía, el ser vigilantes, el centinela, todo ese tema tiene que ser constante. A ver, yo puedo crecer espiritualmente, pero decir crecer en la gracia, medio raro suena el término. Si la gracia hemos dicho el otro día que es un favor inmerecido de Dios, pero también la capacitación divina para llevar a cabo en mi vida de obediencia práctica, ¿cómo puedo crecer en la gracia si es un favor inmerecido? Eso vamos a ver. Entonces, el título de esta prédica en realidad es el doble ámbito del crecimiento espiritual. Doble ámbito del crecimiento espiritual. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dos aspectos importantes. ¿Está bien? Pedro sabía mejor que nadie el tema del sufrimiento. Pedro fue el que le negó 3 veces a Jesús, ¿se acuerdan? Pero él fue vuelto a sus hermanos y ha dicho lo que ha sucedido. Fue el primero que en el aposento alto se levantó y hubo un discurso ahí de arrepentimiento de los judíos y aceptaron a Jesús como su Salvador. ¿Estamos de acuerdo? El gran Pedro, el que le negó, pero que estuvo con él. Toda la vida prefiere un Pedro y no un Judas. Aunque Judas, más allá de todas esas cosas, por lo menos dijo, he entregado sangre inocente. Hay hermanos en las iglesias que nunca admiten y se arrepienten de sus pecados, ni por remordimiento. Y quiero decir algo explícito acá. Ni vos tampoco tenés que hacerte cargo de mis pecados, ¿eh? Yo amo a los hermanos y puedo amar a los hermanos en su condición aún siendo pecadores, como vos me tenés que amar a mí. Pero ni vos ni yo tenemos que amar el pecado de las personas, ni cargar con pecados que no son nuestros. ¿Ok? Cada uno tiene que llevar su propia responsabilidad de crecimiento. Pero los pecados se los lleva a Cristo, no a los hermanos. Una cosa es estar en debilidad y no crecer y sos ayudado. Y otra cosa es estar en pecado y querés cargar a los demás con tus pecados, con tus perversiones y tus porquerías. ¿Cómo, David? ¿Por qué tan fuerte? Porque de eso me habla la carta. Las contaminaciones son todas personas que estaban pensando cosas perversas. Estaban diciendo hay un amo que lo rescató, pero pisoteaban la sangre de aquel que lo rescató. Esa palabra tan confusa en Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, hubo también, así como hubo falso profeta, va a haber falso maestro. Lo que enseñan es mentira, pero sus métodos son engañosos. ¡Ojo! Y Pablo también dijo en sus cartas que hay falsos hermanos. Sí, hermanos que se manejan con hipocresía. Y por más que se les pida perdón a ciertos hermanos, nunca ellos se han dado cuenta que también ellos deben pedir perdón de ciertas cosas que hicieron. Siempre están esperando que el otro dé el paso. No importa. No importa. He vivido el odio en esta semana. Lo he visto de personas que se dicen llamar cristianos. Odio, nunca había visto lo que experimenté. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, porque si no, vamos a seguir a Cristo y no al hombre. Y vamos a decir lo que dice la palabra del Señor. En la primera carta Pedro dice esto. Cuídense de ustedes las contaminaciones que hay. ¿Se acuerdan? La malicia de él decir algo del hermano a espaldas de él. No lo hagamos. No lo hagas David, no lo hagan ustedes tampoco. Cuidémonos de nuestras palabras que son vulgares también, que no dan ni salud ni edifican al oyente, ¿no? Cuidémonos de lo que vemos, donde andamos. Así vamos a santificarnos. Así vamos a ser mejor o firme nuestra vocación y elección. Porque acuérdense que Él es santo. Y el llamamiento con el que llamó es santo. Miren, vuestra vocación y elección. La vocación que dice llamado. Y elección es el que Él nos eligió. Pero que Él nos apartó para santificación no quiere decir que yo estoy en piedad y en una vida de santificación. Ojo, Él me apartó para que viva una vida conforme a Él. Entonces vamos a hablar de esto. ¿Pedro sabía bien lo que era sufrir por Cristo o no? Estaba a punto de morir.
Y vamos a ver algunas cosas muy importantes. Pedro le va a decir ahora que sean constantes en el conocimiento y estén alerta, porque los falsos habían introducido herejías destructivas. ¿Destructivas para quién? Para el bebé recién nacido, ¿no? El bebé recién nacido puede ser desviado tranquilamente hacia el error, ¿o no? No hay peor tragedia que habrán visto, que las madres dicen que queremos ser madre y un montón de cosas y tienen 7, 8, 9, 10 hijos, pero no los alimentan, no los cuidan, mueren. La peor tragedia que hay cuando alguien trae bebé al mundo y no los cuida. La iglesia no debe ser así. Cuando hay bebés espirituales, ¿qué hay que hacer? Hay que nutrirlos y ayudarlos a crecer. Amén. Y los que ya están crecidos, seguir creciendo. La misma forma, el mismo patrón para lo físico como para lo espiritual. Pedro lo tenía muy claro. Cuando nosotros vemos, hay 5 palabras importantes. Amados, sabemos, guardar, crecer y la gloria. 5 palabras importantes en el versículo entre el 17 y el 18 que vamos a hablar ahora. Pero Pedro va a estimular a ellos porque ya eran amados por Dios. ¿Sos amado por Dios o no? Amado por Dios. ¿Cómo yo lo sé esto? Vamos a 2 de Pedro 1:4 para mostrar un poco el contexto de lo que habla Pedro. En el versículo 3 habla de, pues su divino poder nos ha concedido. Fíjense que la voz está en voz pasiva. Nos ha concedido algo. Cuando a vos se te concede algo, vos te sentís beneficiado, pero vos no lo hiciste, se te concedió. ¿Está bien? ¿Quién nos concedió esto? Miren, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Varios comentarios argumentan sobre esto. ¿Cuál es la vida y la piedad? Para esta vida, una excelencia moral. ¿Qué significa piedad? Escuchen bien, el término simple, adorar bien, de manera correcta a Dios. Adorar bien o de repente la piedad implica una actitud de reverencia y estilo de vida que agrada a Dios. Es lo mismo, adorar bien de forma correcta. Así que, hermanos, versículo 4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Estos personas, estos destinatarios que eran amados de Dios, eran hermanos, ya habían nacido ¿de quién? De Dios. ¿Y qué les dio? 2 cosas importantes en esos versículos, se las pudieron ver. Versículo 3, poder. Versículo 4, promesas. ¿Ok? Poder y promesa. ¿Qué es lo que estaban negando los falsos en 2 de Pedro 2? El poder y las promesas de Dios. De que todas las cosas del mundo siguen su mismo orden. ¿Ah, siguen su mismo orden? ¿Siguen su mismo orden? ¿El hombre cuando pecó siguió igual? No. Ah, lo expulsó del huerto. Cuando vio la maldad sobre la tierra, Génesis 5, Génesis 6, ¿qué pasó? El diluvio. Cuando Sodoma y Gomorra pecaron y hasta el colmo de la maldad del amorreo, ¿qué pasó? Juicio. Cuando hubo desobediencia y después de la descendencia aún de Jacob, de las tribus mismo, ¿qué pasó con los 12? ¿Entraron dónde? A Egipto. Estuvieron en esclavitud. ¿Qué pasó después de ahí? Dios lo libertó. Cuando el pueblo empezó en idolatría, ¿qué pasó? Fueron llevados al cautiverio babilónico. Juicio de Dios. Sale del cautiverio babilónico. Israel sigue como en una diáspora. Llega el momento donde está Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Rechazaron a quién? ¿Y el juicio qué pasó? ¿Dónde fue? En Cristo. Hoy está la iglesia, es un tiempo de gracia. Después del descenso del Espíritu Santo. ¿Qué pasará cuando la iglesia sea arrebatada? ¿Qué vendrá? Perfecto, ¿lo entendiste? No lo busqué en ningún libro, esto está en la Biblia. Está así. Fíjense qué interesante que cuando Jesús viene a arrebatarnos, nos salva de lo que es la ira venidera, del día de Yahvé, que es un periodo. De Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19. Ahora, fíjense qué interesante que también cuando el Señor venga, su venida va a ser personal, corporal, visible, repentina en ese caso y gloriosa. Lo ve, Juan lo ve con sus cabellos blancos, con sus ojos como llama de fuego, porque viene a traer ¿qué? Juicio. Pero cuando el Señor vino en su primera venida, ¿para qué vino? ¿Para salvar o no? Pero cuando venga en su segunda venida, ¿qué va a hacer? Para juicio, juzgar y establecer ¿qué? Juzgar la justicia perdurable. ¿Qué estaban negando los falsos? Que no iba a haber juicio,
Si vos predicas un Dios de amor, pero no la severidad de Dios en cuanto al pecado, te estás quedando con una parte, hermano. Y los falsos no dicen acá estoy, ¿eh? ¿Cómo fue Satanás con engaño a Eva? Porque el engaño no es lo mismo decir que una mentira, ¿eh? Es una verdad parcial. ¿Cómo huimos de ese error de doctrina? David, ¿por qué no estás predicando esto si nosotros estamos creciendo? No debemos crecer más. Sigamos creciendo, estemos alerta. Todo el tiempo, lo dice Pedro. Y él dice que no le es gravoso decir o recordar estas cosas. Se habían infiltrado. Pregunto, hermanos, ¿a quién más le va a dañar? ¿A los que están crecidos o a los nuevitos? ¿Y entonces de qué estamos hablando? Ahora, ¿cómo se puede huir del error doctrinal? Tenés que discernir, ¿no? ¿Y cómo discernir si no creciste? La palabra de Dios, Pedro dice, escuchen bien, que es segura, que es alumbra como una antorcha, que es inspirada por Dios, que es el alimento sólido para nuestras vidas. Pedro sabía bien esto. Vamos a abrir nuestras Biblias, en 2 de Pedro 3, 17 y 18, el pasaje que vamos a leer, y se van a dar cuenta porque es importante el título en este caso. Debemos seguir creciendo, podía colocarle. El doble ámbito del crecimiento espiritual para el cristiano. Versículo 17. Por tanto, amados, o sea que ha dicho algo antes, es una conclusión final de aplicación. Dice, por tanto, amados, sabiendo esto, amados, sabiendo. Hay algo que debían saber. Que fueron amados por Dios, que son participantes de la naturaleza divina, que han nacido de Dios. Y esto no de ustedes, es un don de Dios. Efesios 2, 8, 9 dice que la salvación es por gracia. ¿Es un don de quién? De Dios. Pero hay una confusión con la santificación. No somos algo por gracia para hacer lo que queremos. Eso es libertinaje. Va a afianzar de que estos burladores se burlan del juicio divino de Dios que va a venir a la tierra. Ustedes dicen, pero David, si vos hablaste del arrebatamiento. Acá viene el tema donde ustedes y yo tenemos que trabajar con la palabra. La iglesia no va a pasar por esos juicios. Pero Pedro le está hablando a lectores o destinatarios judíos que sabían bien que las promesas hechas ¿a quién? A los profetas, hermano, y en los salmos. El pacto abrámico, davídico y palestino va a llegar a su consumación cuando el Señor venga en su segunda venida. Estos hermanos que habían creído en Él serán arrebatados con poder cuando el Señor los venga a buscar, igual que a nosotros. Pero tiene que decirles que las promesas establecidas a Israel, que estos burladores estaban metiendo que no va a pasar nada, porque están sacando el juicio, no están tratando el pecado. Los falsos son livianos con el pecado, no le importa pecar. Los pastores también que se alimentan de esto, tienen que tener mucho cuidado los pastores. Porque pueden predicar el amor de Dios, el gran amor de Dios, y no ser severos con el pecado. En las iglesias locales el mensaje central tiene que ser Jesucristo, su persona y su obra. Y el segundo, la santificación. Todo el tiempo la santificación, la cual va a abordar nuestra vida práctica. Si ustedes tienen un recurso mnemotécnico, yo puse SIA, pero no con la C. S-I-I-A. La palabra es suficiente, suficiencia en la palabra. Para doctrina, todo lo que Él hizo. Para lo que pueda hacer en mí, la parte práctica y ética. ¿Está bien? La S, suficiencia. La I, inerrante, no tiene errores. Otra I, infalible, no falla. Y una A, autoritativa. ¿Dónde dice eso? En la Escritura. No busquen, por favor, una buena defensa con un mejor ataque porque no está. Es un ejemplo ilustrativo. ¿Está bien? Por las dudas. ¿Entendimos eso o no? Este era Pedro que estaba a punto de partir. Iba a ser muerto en manos de este hombre. Y escribe esta carta. Estad en guardia. Sabiendo esto de antemano, estad en guardia. Otra palabra. Amados, sabiendo, en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Interesante. Va a explicar por qué hay que estar en guardia. No hay otras palabras que podemos conectar. No. ¿Por qué estar en guardia? Eso es todo defensa. Versículo 17, defensa. Parte negativa, porque podemos ser arrastrados. Versículo 17. Parte positiva, 18.
Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay una doxología y gloria. Una palabra cortita y no podemos decir mucho del final, ¿no? Pero fíjense qué interesante. Amados. 4 veces aparece amado. Síganme. Versículo 3. Versículo 2 del capítulo 3. ¿Lo ven o no? Versículo 1. Amados, esta es ya la segunda carta. ¿Está bien? Versículo 8 del capítulo 3. Pero amados, no ignoréis esto. Miren qué interesante si les ponemos los conectores nomás. Amados, ¿qué? Que es la segunda carta. ¿Qué le está diciendo? Recordar, recordar. Ahora, amados, no ignoréis. Si le vamos poniendo lo que sigue, ¿no? Como secuencia. Versículo 14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis, ¿qué? Aguardáis algo que se espera. Esperanza. Y el último, el 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano. Sabiendo esto de antemano, ¿qué? Todo lo dicho antes. O sea que hay 4 veces que parece amado. ¿Sos amado por Dios o no? ¿Te sentís amado por Cristo o no? Lo que hizo en la cruz. Mirá, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en él? Sos salvo. Pero esa misma gracia que te salvó, esa misma gracia te capacita para poder vivir una vida de acuerdo a él. Y eso es lo que está tratando Pedro. En la primera dice, tengan cuidado porque los problemas son externos. No se coman entre ustedes, hermanos. Saquen todas las contaminaciones y crezcan. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Porque yo a un mundano no le puedo decir esto. Fortalecete en el Señor. No puedo decir que huya la corrupción del mundo. Pero es que se habían huido. Lo que marca la tónica del nacido de nuevo es lo que dice en 1 de Pedro 1.23. Acompáñame. 1 de Pedro 1.23. Dice, pues habéis nacido de nuevo. No por un nacimiento incorruptible, sino por ¿qué? Un nacimiento incorruptible. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Presten atención. El apóstol Pedro ahora va a decir en la segunda carta que los problemas iban a ser internos. ¿Dónde estaban los falsos? Encubiertamente. Y las herejías, algo falso en materia de fe. Distorsionar algo. ¿Está bien? Debemos estar bien alerta hasta el final. Amén. Y ayudar a los más nuevitos y encaminar. Ya hemos dicho que se crece por la nutrición y la alimentación que tengamos, pero debemos ser diligentes. Acá hago una salvedad. La gente confunde salvación muchas veces con santificación y lo siguen haciendo. Salvación es un acto de Dios, por gracia. Pero la misma gracia que me salvó es suficiente para que yo pueda andar en santificación. La salvación en teología, cuando estudiamos, hay un término que se usa, obra monérgica. Monérgica que Él lo hizo, Dios lo hizo, Él solo. Pero cuando hablamos de santificación es el cooperar, el Espíritu Santo en mí y yo en Él, cooperando en esta vida, en este estilo de vida que agrada a nuestro Señor. ¿Se entiende? Por ejemplo, trabajar en la salvación con temor y temblor. La palabra en griego es una preposición, es dentro. Trabajar dentro de la salvación, no para ganarla, ni por miedo a perderla. ¿Por qué el autor entonces dice que para que no caiga de la firmeza? ¿Por qué dice que hay que guardar algo para no caer de la firmeza? Si no se puede perder la salvación ni caer de la salvación, ¿de qué está hablando? ¿Se puede caer de la firmeza? Más vale que sí. Vamos al versículo 12 del capítulo 1, si no me equivoco. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas. Miren acá. ¿Por qué recordar? Porque ya las sabéis. Miren, acá lo dice. Aunque vosotros ya las sabéis, amados, sabemos. Y habiendo sido confirmados en la verdad que está presente. ¿Está bien? Versículo 10. Anterior. Así que, hermanos, ser tanto más diligente para hacer firme nuestro llamamiento y elección de parte de Dios. ¿De quién es el llamamiento y la elección? Obra monérgica. Y ese llamamiento es para santificación.
Él nos aparta, pero ahora ¿para qué? ¿Para qué nos aparta? ¿Entendieron? El llamamiento y la elección son irrevocables, son de Dios, pero te aparta para un propósito. Y en ese propósito tal vez los hermanos nunca supieron cómo andar, aunque tuvieron los medios de gracia, aunque tuvieron las dotes de gracia. Porque la fe inicial está cuando vos creíste en Cristo, pero a esa fe tenés que añadir virtud, a la virtud, ¿se entiende? Para crecer. El problema es cuando no crecemos. Miren, uno no se desliza enseguida. ¿Por qué un barco tira un ancla? A ver. ¿Por qué un barco tira un ancla? ¿Cómo? Para quedarse quieto. Para quedarse quieto, para estar firme. Y la palabra firme es bebaios en griego, que lo utiliza después. Estar firme es establecerse, confirmarse, como arraigarse, estar ahí. Y acá dice en el versículo la parte B, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Hacer estas cosas, ¿cuáles? Bien, dejamos ahí. Dice, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. Guardia es estar vigilante, pero en forma constante. Esa es la idea literal, constante. Crecer espiritualmente es un concepto bastante complicado. Crecer constantemente en esto. ¿Está bien? Dice, antes bien crecer ¿en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dos aspectos, por eso dentro del ámbito del crecimiento espiritual hay dos aspectos. Crecer en la gracia. ¿Qué significa crecer en la gracia? ¿Y qué significa crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Yo puedo saber mucho de Biblia y conocer la Biblia. Muy distinto conocer el Señor Jesucristo. Vamos de vuelta. Un nene, un niño que tenemos ahí, pero en serio se los digo, ya un nene de 2 o 3 años, hasta de 3 me animo a decir para adelante, puede saber el eje central de lo que se trata la Biblia. De que Dios creó al hombre, el hombre pecó y Dios mandó a Cristo para morir en la cruz. ¿Sí o no? Porque en pecado fui formado. Pero los niños cuando les explicaba entienden perfecto que todos nacimos en pecado y no va a tener ninguna duda del hecho de seguir. Cuando soy salvo y para siempre con Cristo. Mis pecados los perdonó Cristo. Él es suficiente. Y lo que yo haga en esta carne lo quiero vivir, la vida, la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo un niño puede entender eso? Y los grandes no entendemos. Sí, debemos entender. Ahora el entendimiento tiene que ser aplicado en cuanto a la sabiduría de la Escritura, ¿no? Un entendimiento sobre las cosas. Yo digo que Pedro estaba pensando en esto. Después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán en el rebaño. No van a perdonar. Van a introducir herejías destructivas. Pedro, acuérdense que fue apóstol y después de él tenía que dejar a colaboradores. Pero no iban a perdonar. ¿Qué iban a hacer los hermanos que estén firmes? Iban a consolidar a los otros. Amén. Cuando hay nuevitos en nuestra congregación tenemos que ayudarlos, alimentarlos, hacerle un seguimiento y cuidarlos. Versículo 13 y 14 de 2 de Pedro. Fíjense interesante la palabra que utiliza. Capítulo 1, 2 de Pedro, 13 y 14. El 12 tiene la conexión de lo que hablé del ancla. El 12. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros todas estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad. ¿Qué era lo que sabían? Que estaban en ¿qué? En la verdad. Ya habían nacido de Dios. Que está presente en ustedes, dice. La verdad que está presente en ustedes. No que se fue, ¿eh? Está presente en ustedes. Pero tengo que seguir estimulándolo. Dice, y considero justo mientras esté en este ¿qué? Cuerpo. Escuchen, la palabra cuerpo ahí. ¿De qué cuerpo está hablando? Cuerpo físico. Perfecto. Terrenal, dice que hay una separación inminente, dice, debo estimularos recordando estas cosas igual, porque estoy presente ahora, tengo que aprovechar el tiempo para seguir estimulándolo, sabiendo que mi separación, presten mucha atención a esto, del cuerpo terrenal es inminente, inminente es en cualquier momento, tal como me lo ha declarado, ¿quién? ¿Quién se lo declaró? Nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Si Pedro habla capítulo 1 sobre la seguridad del creyente, capítulo 2 sobre el antídoto contra el error de estos falsos y capítulo 3 sobre el juicio venidero que vendrá sobre la tierra, porque estos burladores predicaban un Dios tal vez de amor, pero daban la gracia como libertinaje, Pedro dice, es necesario que yo recuerde estas cosas antes de mi partida. Después no lo puedo hacer.
Vamos a Mateo capítulo 16, 28. La gran confesión de Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está en el 16. Y Pedro, está bien, lo miró al Señor y Jesús le dijo, está bien Pedro, está bien Kefas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es el contexto. Pero en el 28 hay un pasaje muy controversial para muchos, pero es muy simple. Muy simple. 16. No, expliqué, sí, 16, 28, ¿no? Estoy explicando el contexto que después de la gran confesión, Él los lleva al discipulado, pero en el versículo 28 dice esto. Jesús, ¿no? Capítulo 16, estoy en Juan, disculpen, es Mateo. Capítulo 16, 28. 16, 28, Jesús dice estas palabras. En verdad os digo que hay algunos, no todos dijo, algunos de los que están aquí, que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Bien, presten mucha atención a esto, qué interesante. ¿Qué es lo que dijo Pedro en esa gran confesión? ¿Tú eres Él, el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Y cuántos de los discípulos estaban con Él cuando hizo esa confesión? ¿Estaban todos o no? Estaban todos. Y Jesús te envía su palabra y digo, os digo que algunos de aquí no verán la muerte hasta que vengan al Hijo del Hombre. ¿A quién tomo después? Pasaje 17, ¿qué dice el 17? La gran transfiguración. ¿A quién llevó de esos algunos? A Juan, Jacobo y Pedro. Bien simple de resolver. El problema es, ¿de qué está hablando Jesús cuando dijo, no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en el reino? Acuérdense esto, cuando dicen Jesús, Hijo de David es un título mesiánico que va con Israel. Pero cuando decía el Hijo del Hombre, que Jesús utiliza muchísimas veces el título para él, ¿qué hablaba? En forma extensiva, aquel Hijo de Hombre que iba a venir, ¿en dónde? Con juicio a la tierra para gobernar por siempre. ¿Lo entienden? Cuando Jesús usó el Hijo del Hombre, usó el mismo nombre que ve Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13. Al Hijo del Hombre venir. Y ese Hijo de Hombre, en la ilustración de la estatua, se habla de una piedra no cortada por mano que viene del cielo a destruir al último imperio de ¿quién? Del anticristo. ¿Quién es ese? Jesucristo. ¿Dónde lo veo? En Apocalipsis. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que vieron sus discípulos? Vieron su gloria, venir en su gloria. ¿Y los burladores que hacían? Que no va a pasar nada, pero va a haber un juicio y va a castigar Dios a los impíos, a los que están en Adán, a los que rechazaron a Cristo, a las personas que fueron predicadas y no escucharon, de todos los tiempos. Mateo capítulo 17, la transfiguración, ¿me siguen? Lucas capítulo 9, la transfiguración. Marcos capítulo 9, la transfiguración. ¿Ustedes saben que Mateo, Marcos y Lucas no estuvieron en la transfiguración? Mateo, Marcos y Lucas no estuvieron en la transfiguración. ¿Quién estuvo? Pedro. Y es que dice, después de mi partida, es necesario que yo haga esto. Cuando se apareció Moisés y Elías en la transfiguración, ¿de qué hablaban? ¿De la partida de quién? De Jesucristo. Y Pedro, ¿qué dijo? Vamos a hacer acá ¿qué? 3 enramadas, o como 3 tabernáculos y quedarnos acá. Los otros 9 que están abajo no importa. ¿Está bien? Querían eternizar el momento, cuando nos pasan esas experiencias lindas con el Señor. Pero es necesario seguir. Hay mucho para seguir. Porque Jesús le dijo, te haré pescadores ¿de qué? Y todavía no había pescado ninguno. ¿Me están entendiendo? Después de esa gran gloria tiene que bajar y ver a un joven lunático que no lo pudieron echar porque no se habían apropiado de lo que el Señor le había dicho antes en Mateo 10. No usaron el poder para sacarlo, solamente salía con oración, no hacía falta ayuno, esa palabra no está ahí. No usaron lo que Él le había dado, vieron la gloria y se olvidaron enseguida. Cuando Él ve la gloria, habrá sido algo tan majestuoso, porque Él lo comenta acá. Nosotros vimos su gloria, no nos contaron, lo vimos. Tenían 2 cosas veraz. Veracidad no solamente es verdad, sino veracidad comprueba con hechos. ¿Está bien? Una, que vimos su gloria, y otra tenemos la palabra de Dios, porque esto nos fue dado por Dios
Los hombres no escribieron por voluntad propia, nos fue dado. Y hacemos bien en asirnos a agarrarse. La palabra de Dios como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Dos cosas importantes. Estos burladores no tienen la palabra de Dios inspirada y no han visto a Jesucristo resucitado ni en gloria. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Eso es muy importante. Primero les recuerda que son amados por Dios, la seguridad de la salvación. Cuidado contra los falsos, que no toman el pecado en serio. Cuidado con eso. Cuando entendemos salvación en cuanto a la obra de la regeneración, ahí entendemos lo que es la santificación. La gracia que me salva, la gracia que me ayuda a santificarme. ¿Está bien? No hay que confundir. Ahora ustedes pueden decir, David, yo soy salvo, pero cuando peco muchas veces entra la duda. ¿Qué cantamos recién? He podido conocer una paz en mi interior, que aunque falle mi corazón y aunque vengan dudas mis pensamientos, Cristo es superior, hermanos. La seguridad del creyente se basa en la obra de Cristo, pero en tu experiencia se va a basar en cuanto vos estés en contacto con la palabra. No es porque la pierda, no tenés confianza porque no te importa la palabra. Debemos crecer, no crecer en Biblia. Hay muchos que saben Biblia, de Génesis y Apocalipsis, nosotros también sabemos un poquito, pero hay muchos que saben de la Biblia desde memoria. Yo tuve con una persona que sabía la Biblia de memoria, pero es otra cosa, no es saber Biblia, es saber, crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. ¿Qué es crecer en la gracia? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 5 al 7. Segunda de Pedro, del 5 al 7. Una persona, tenemos una hermana que está, gracias a Dios, con la mejor salud en su retina, en su ojo. Por Victoria. La retina es sumamente importante, ¿es así? Sumamente importante. Y es más delgada, me animo a decir, que un cabello. ¿Estamos bien? La persona que no tiene bien su retina espiritual, por decirlo así, su ojo va a tener una miopía espiritual, va a tener una afección en su vista, va a ver borroso posiblemente o en forma corta. ¿Es así o no? La persona que no crece en estas cosas, no crece en la gracia, es un miope espiritual. No crece. Hay que crecer. Porque a la fe, versículo 5, por esta razón, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, piedad. A la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. Está bien, la insignia del cristiano es el amor. Pero ojo que ahí está hablando de Cristo y el fruto del Espíritu. Pero hay una parte donde nadie la lee. Él aborrece la injusticia y el pecado, más ama la verdad. Yo no puedo amar la palabra y agarrar el pecado ajeno. No, hermanos. Dios aborrece el pecado. Dios es santo. ¿Amén? El cristiano no puede caer de la salvación, pero puede perder la firmeza. Sí. La estabilidad del creyente viene en contacto por la palabra de Dios, el conocimiento de ella y su capacidad, no la de Dios, su capacidad para utilizarla en los momentos difíciles. Miren qué interesante, contacto, conocimiento de ella y capacidad para poder utilizarla. De ahí viene la firmeza. ¿Cuál era el peligro que había? Que podían ser arrastrados. Que los hermanos estaban siendo arrastrados, podríamos decir, hacia el error. Crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Una vez que fuimos justificados, tenemos que saber mucho más de Él. Es una experiencia personal, es espiritual, pero también es transformadora. Porque vamos siendo transformados de gloria en gloria. Amén. El que va creciendo va siendo transformado de gloria en gloria. Cuando Colosenses capítulo 1, versículo 10, habla de esto, de dar fruto y demás, se van a dar cuenta que quiere decir sigan madurando en realidad. Sigan madurando, sigan creciendo. El apóstol Pablo lo indica en la carta también. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, se crece en el conocimiento de Dios cuando sabemos que fuimos justificados, nuestros pecados fueron perdonados. Y crees con toda esa obra que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es simple. ¿Qué es crecer en la gracia entonces? Usar las dotes espirituales que decía. A la fe ahora, añadir ¿qué? Virtud. Ser diligente, poner diligencia es poner esfuerzo. Sean firmes en esto.
¿Está bien? Esa es la palabra en el griego. Esfuerzo, esforzarse, poner diligencia, estar atento a esto, añadir a una cosa la otra. Entonces no lo dejarán ocioso. El cristiano no se va a deslizar, va a estar firme, establecido en la seguridad de la salvación, por más que la tenga segura, pero él va a estar firme acá. Ningún pecadito, ningún pecado te puede apartar de Cristo. El pecado lo que hace es romper la comunión, la relación con Cristo. Por eso hay que confesar nuestros pecados de nuestro diario andar. ¿Y cómo limpiamos nuestra vida y nuestro caminar? Por la palabra. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Hay sitio de doctrina de la cual la iglesia local no va a negociar con nadie. Y está la primera, está en nuestra declaración de fe, ojo, Ustedes la han estudiado y son 7. ¿Quieren anotarla? La anotan. Ya la saben de memoria. Bibliología, el estudio de las escrituras. La palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios, punto. La parte de antropología, el ser humano es perfecto, no, ha caído en pecado y necesita redención. No fuiste comprado ni con oro ni con plata, dice Pedro, sino con la sangre preciosa ¿de quién? Antropología. Cristología, la persona y la obra de Cristo, porque este era sin pecado. Persona, obra de Cristo, impecabilidad, cristología. ¿Está bien? Soteriología, salvación, porque Él no ha hecho salvo por su gracia. No ha hecho nacer por la palabra de Dios. Soteriología hasta acá. Amén. Eclesiología. Eclesiología es todo lo que tiene concerniente a la iglesia. David, si hablaste de la segunda venida, nosotros nos vamos al arrebatamiento. Sí, es que vos no entendiste de que los primeros versículos lo está hablando los cristianos, que tienen una esperanza, que tienen una heredad en la primera carta, que ya somos partícipes de Él. Los cristianos se van antes. Él está enfocando que el judío, el de Israel, que tenía las promesas, Dios tiene poder para cumplirlas y que todo lo que prometió se hará. Y que estos burladores estaban diciendo que todo lo que estaba en los salmos y los profetas era mentira. ¿Lo estás entendiendo? Y está tomando en forma análoga que en este tiempo va a haber muchos burladores diciendo que está todo igual. LGTBI, educación sexual, cambiarla por ideología de género, la eutanasia, pro aborto, pañuelos verdes. Ahora los hermanos pobres no usan más el verde. Antes era la esperanza, imagínate. Ahora el naranja también de los jóvenes. Tengamos cuidado con estas cosas. El versículo 17 presenta una defensa. Dijimos que no hay mejor defensa que un buen ataque. El error de doctrina se combate ¿con qué? Con la palabra. Y ahora le digo tres tips para crecer. Como dicen, 3 tips para crecer es diligencia, esforzarse. ¿Qué más? Disciplina y prioridad. Hoy hablamos de la prioridad. Cuando el Señor no está primero, hay otros ídolos que ocupan ese lugar. Dios no quiere eso. Ahora, ¿qué es crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Crecer en gracias en todo lo que nos dio, del 5 al 7. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es pensar mentalmente en lo que es Él, lo que Él hizo, lo que hace en mi vida. A través de las Escrituras conocer más y más, perseguir a Cristo a través de las Escrituras. No saber los libros nomás, conocer más y más de Cristo. Porque Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios, y a Jesucristo tu único. Juan dice al final que los que crean sigan creyendo. ¿En quién? En Jesucristo. En esto consiste la vida eterna. O sea que la vida eterna no es que una vez que empezamos y nacimos de nuevo, dejamos. La gracia que nos salvó, la gracia nos sigue ayudando, sosteniendo, para que podamos seguir, ¿qué? Creciendo y desarrollándonos. El Señor nos dice en su palabra, por lo que dice Pedro, cuidado porque pueden caer de la firmeza. Pero si ustedes crecen en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, no caeréis jamás. Jamás. ¿Cómo que no? No caeréis jamás de tu firmeza. Vas a tener seguridad de salvación. Vas a poder crecer y desarrollarte. Transformado de gloria en gloria. Aunque siendo pecador, siempre te vas a acordar que fuiste justificado por gracia. Porque no olvidas la purificación de tus pecados. ¿Amén? Si los fundamentos no están firmes. Y estos 7 fundamentos que mencioné, biología, ¿sí? Todo esto. ¿No están firmes? Podemos caer de nuestra firmeza. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Si las escrituras no importan, caemos en la firmeza. Si no entendemos lo que Dios hizo con el hombre, que nace en pecado y que Dios vino y mandó, Él se hizo carne para morir por el pecado, no entendemos.
Si no entendemos lo que es la iglesia, podemos caer de la firmeza, porque estamos pensando que somos el Israel espiritual, que el sermón del monte es para nosotros, que las parábolas también son para nosotros, que los salmos también son para nosotros, y no dividimos y nos cementamos bien la palabra del Señor. Por lo tanto, estamos hoy en el reino de Dios, estamos en la tribulación y el Papa es el anticristo. Es una mentira. El Papa no es el anticristo, ni Nerón fue el anticristo. Pueden ser prototipos, si quiere decir. El anticristo tendrá otra fuerza. El Señor dice que todo lo que está en sus palabras se va a cumplir, y yo lo creo. La estabilidad del cristiano no es vivir fuera de la palabra, es viviendo en contacto con la palabra. El conocimiento tiene que ser constante, y esto glorifica a Dios. El Hijo de Dios nace con todo lo que necesita para el crecimiento y servicio espiritual. Vamos a ponernos de pie. Los dos ámbitos del crecimiento espiritual son crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Una persona cuando nace de nuevo, siempre tengan bien en claro esto, una persona que nace de nuevo ya está en el reino de Dios. ¿Está bien? No en la tierra, en el reino espiritual. Estamos en el reino de Dios, somos hijos de Dios. Pero la persona que haga todas estas cosas y crezca en la gracia, tendrá una amplia entrada cuando el Señor nos busque y nos llame a su presencia. Escuchen, es distinta la palabra. Reino de Dios, reino eterno. Reino eterno se usa cuando el Señor nos llama a su presencia, ¿se entiende? Y reino de Dios cuando hemos entrado, cuando hemos nacido de nuevo. Son distintas. Las personas que hagan estas cosas, que crezcan, seremos recompensadas con nuestro Señor. Tenemos una amplia entrada. Pero David y otras personas crecieron en Cristo. Bueno, todos son salvos y entrarán, pero no van a tener una amplia entrada. Y muchos saldrán avergonzados. Yo no quiero ser uno de ellos, ni vos tampoco. ¿Amén? Esa gracia que me salvó me da fuerza para poder servirle. Yo te agradecemos porque tú eres bueno y eres fiel. Realmente no queremos ser miopes espirituales y estar cortos en nuestra vista, espiritual sobre todo, sino antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Es interesante notar cómo Pedro, a través de las escrituras de estas dos cartas, los alienta, les hace ver que solamente se pueden confortar y estar arraigados, cimentados, establecidos solamente en tu palabra. Que ellos hacen bien en asirse, en agarrarse en esta que es la que alumbra el lugar oscuro, que saca las tinieblas, que todo lo que está escondido lo trae a luz.